todo padre es, o al menos debería de ser, el formar hijos que sean útiles a la sociedad. Durante todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos, nos vamos enfocando en procurarles una buena educación para irse preparando o que los vaya preparando para la vida. Algunos padres se esmeran más, otros menos, de acuerdo a las circunstancias, pero por regla general ese es el deseo de todo padre: preparar a sus hijos para que les vaya bien en la vida. Y esto lo podemos ver en las diferentes redes sociales, cómo exhiben fotos de sus hijos graduándose, obteniendo premios, trofeos, ascensos en sus puestos, con el carro nuevo que acaban de comprar, etcétera, etcétera. La idea de esto es que todo el mundo se entere de que sus hijos son hijos triunfadores. Ahora, si le quitamos el lado pretencioso de esto, podemos decir que esto está bien. O sea, no la publicación, sino el hecho de ver coronados sus esfuerzos. Porque seguramente los padres hicieron muchos sacrificios y esto que están haciendo pues es una merecida recompensa de aquello que los padres hicieron. Sin embargo, estos logros no deberían de ser la meta principal a la cual los padres guíen a sus hijos. Hay valores mucho más importantes que el formar hijos triunfadores en la vida del mundo. Desafortunadamente los valores han sido trastocados, han sido cambiados. Y con esto me refiero a que las cosas que tienen más valor, las que deberían de procurarse con más empeño para los hijos, han sido dejadas en segundo plano o en tercer plano. O a veces ni siquiera se les han inculcado a sus hijos los valores principales. Estos valores han sido, en la mayoría de las veces, han sido valores que los padres quitan de las agendas de sus hijos. Hay una frase de un predicador que yo la digo regularmente, sobre todo cuando el tema se trata acerca de la familia, porque además de que esta frase está cargada de dramatismo, también tiene una reprensión directa hacia los padres por el descuido en que han incurrido en priorizar en ellos valores que están muy apartados de los valores de Dios. Además, yo creo que esta frase también es tan poderosa que es capaz de mover el corazón de un padre y llevarlo a buscar cuáles son aquellos valores que sus hijos necesitan aprender y necesitan priorizar. La frase dice así: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado como padres. Fin de la cita. Este principio de enseñar a nuestros hijos a andar en los caminos de Dios es una de las condiciones por medio de las cuales Dios se compromete a cumplir en nosotros las promesas que nos ha dado. Vean la importancia de esto. La importancia de que nosotros enseñemos a nuestros hijos el camino de Dios es porque por medio de ello Dios se compromete a cumplir los propósitos que tiene para nosotros, como vamos a ver en la predicación. Este principio Dios lo estableció en Abraham hace 4,000 años y aún en nuestros días sigue vigente. Vamos a ver entonces, hermanos, en la predicación de esta mañana, cómo aquello que Dios determinó para Abraham está también siendo determinado para nosotros el día de hoy. Vayan a Génesis capítulo 18 y vamos a leer del versículo 17 al 19. Génesis 18, versículos 17
al 19. Y dice así: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. El sermón de esta mañana, hermanos, lo he titulado Enséñales a tus hijos de Cristo. Enséñales a tus hijos de Cristo. Vamos a orar y poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos permites conocerte cada vez más. Pedimos, Señor, que nos des una abertura de corazón y recibir aquello que tienes para nuestras vidas por medio de tu palabra. Quita toda distracción, quita toda situación que impida el poder recibirla. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como saben, hermanos, estamos viendo acerca del libro de Génesis. Específicamente estamos viendo la vida de Abraham. Trae mucha enseñanza para nosotros. Y durante varios capítulos ya hemos venido viendo cómo Dios prepara a Abraham para ser el receptor de las promesas de su pacto, del llamado pacto abrámico. Primeramente nosotros pudimos ver cómo Abraham siendo un pagano, Dios lo elige. Es bien importante cada palabra de la Escritura. Dios elige a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra idólatra. Abraham era pagano, era idólatra porque ahí vivía, pero Dios lo saca de ahí para hacer con él un pacto por medio del cual le daría las promesas de hacer de él una gran nación, de hacer de él un pueblo de Dios y de que por medio de él fueran benditas todas las familias de la tierra. Esto ya lo hemos visto, estoy haciendo un recuento para entrar en el contexto de lo que vamos a ver. Vimos también cómo Dios protege a Abraham en momentos de debilidad, en momentos de pecado. Cuando Abraham está en Egipto, cómo él, por medio de mentiras, pues engaña al faraón, diciendo que su esposa era su hermana, trayendo ocasión de que el pueblo de Egipto hubiera caído en maldición. También vimos cómo Dios bendice a Abraham por medio de Melquisedec, después de la guerra en la cual rescata a su siervo Lot, a su sobrino Lot. Le da también la promesa de que va a tener un hijo, aún en su vejez, aún en la vejez de su esposa, aún con la esterilidad de su esposa Sara. Dios le da una promesa de que va a tener un hijo por medio del cual vendría a ser aquella gran nación que Dios le iba a prometer. También vimos más adelante cómo ratifica su promesa por medio de una señal que era la señal de la circuncisión. Fue lo que vimos la semana pasada y vimos cuál es el significado espiritual de la circuncisión, no únicamente el significado físico o simbólico, sino que también un significado espiritual. Y ahora, después de que Dios va preparando a Abraham, lo va madurando para ser receptor de las promesas del pacto, ahora lo que va a hacer Dios, en esto que vamos a hacer, a ver, a considerar, es que le va a dar una muestra de su amistad. Fíjense la importancia de esto. Dios le va a dar a Abraham, siendo Dios el Todopoderoso, el Creador del universo, a un ser insignificante, le va a dar una prueba de su amistad. Pero también vamos a ver cómo esa prueba de su amistad es la condición para que Abraham, al responder de manera positiva aquello que Dios le demanda, va a ser la causa para que reciba
esas bendiciones. Hay una causa que vamos a ver más adelante, y es el tema de esta predicación, cómo debido a eso es por lo que Abraham va a recibir las bendiciones. Y esto es la amistad que Dios le profesa a Abraham. No existe ningún título más importante ni que cause mayor gozo en una relación personal el que a alguien se le sea llamado amigo. Es el título más importante que puede haber en una relación de amistad, amigo. Y esto es porque la relación de amistad lleva un sinnúmero de cualidades que solo puede existir entre los amigos. Por ejemplo, la lealtad es una cualidad entre las amistades. Un verdadero amigo es leal. Un verdadero amigo está contigo en los momentos buenos y en los momentos malos, y sobre todo en estos momentos, en los momentos malos, es cuando se demuestra más una amistad. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener amigos que estuvieran con nosotros mayormente en los tiempos de angustia? En los tiempos buenos también, por supuesto, pero mayormente en los tiempos de angustia. Esa es la lealtad de una amistad. Esa es una de las cualidades. La honestidad es otra de las cualidades de los amigos. Un amigo honesto siempre te va a decir la verdad, incluso cuando aquella verdad no sea fácil de decir. Incluso cuando aquello que te esté diciendo sea algo en cierta manera hiriente, pero siempre va a ser para tu beneficio. Esa es la honestidad que se demuestra. El amigo honesto siempre te va a decir cuando estás mal, pero te lo va a decir de una manera misericordiosa, de una manera bondadosa. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Eso es lo que espera siempre uno de un amigo, una honestidad. Otra cualidad en una amistad es el perdón. Nosotros somos seres imperfectos. Siempre traemos la imperfección en nosotros. Y es por ello que en una relación de amistad en ocasiones va a haber malos entendidos, va a haber ofensas. Pero un amigo verdadero perdona las ofensas, perdona los errores y no guarda rencor, porque sabe que en la amistad todo se puede perdonar cuando hay una verdadera amistad. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Pero además de estas cualidades que afloran en una verdadera amistad, se encuentra también la confianza. La confianza es cuando un amigo te cuenta algo con tal seguridad que sabe que tú no lo vas a andar contando. Esa es la confianza. Cuando sabe que tú no vas a andar divulgando todas aquellas cosas que te diga. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Todas estas cualidades que llevan en sí a una amistad, en una amistad, es aquello que fortalece la relación personal entre los amigos. Y cuando Cristo nos salvó, uno de los regalos que nos dio fue el habernos hecho amigos de Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios, pero por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y sigue diciendo más el versículo. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Cristo nos reconcilió con Dios cuando nosotros estábamos en enemistad con Él.
cuando alguien no está en Cristo, no únicamente está viviendo una vida sin Dios, sino que está en enemistad con Dios. Esto es lo que la Escritura nos dice. Al reconciliarnos Cristo con Dios, nos convirtió entonces en amigos de Dios y en amigos de Cristo. Y es por eso que Dios, siendo nuestro amigo, decide revelarnos sus planes. La Escritura es eso, hermanos. La Escritura es el plan redentor de Dios y nos lo revela únicamente a aquellos a los que Dios ha elegido para salvación. Nadie más puede entender el plan de salvación de Dios. Únicamente aquellos a los que Dios eligió para salvación es a los que les da la fe y el conocimiento para entender el plan redentor de Dios. Puede una persona inconversa conocer la Escritura, pero no va a conocer el plan de redención, no lo va a creer. Y debemos poner nosotros a pensar, hermanos, ¿por qué es por lo que Dios decide a nosotros revelarnos su plan? Y Él lo decide revelar únicamente porque nos ha considerado amigos de Él. Dios revela sus planes a aquellos a los cuales Dios ha elegido y a aquellos a los cuales Dios ama. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nosotros no tenemos ninguna cualidad por medio de la cual Dios decidiera revelarnos sus planes. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios creador de todo el universo pueda compartir sus proyectos con nosotros? No habría ninguna necesidad. Dios no nos necesita a nosotros. Contrario a lo que muchos predicadores hablan, Dios no nos necesita. No, Dios nos ama únicamente a nosotros por su gracia, por su misericordia, no porque seamos nosotros buenas personas. Esta revelación que Dios nos hace a nosotros fue también el caso de Abraham, el caso que estamos considerando. Versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Le está diciendo, ¿acaso siendo Abraham mi amigo, yo le voy a ocultar aquellas cosas que yo voy a hacer? Porque la Escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, en quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué título más grande puede haber de Dios hacia nosotros, el que nos considere sus amigos? Esta relación de amistad entre Abraham y Dios no se trataba únicamente de una imposición de parte de Dios hacia Abraham, ni tampoco se trataba de una obediencia ciega de parte de Abraham hacia Dios. Esta relación de amistad se trataba de una comunión donde el Dios Todopoderoso confiaba en su siervo. Dios no habla de esta manera con cualquiera. Abraham había cultivado una relación profunda con Dios debido a su obediencia y a su fe. Y es entonces, debido a esa amistad que Dios le profesa a Abraham, que Dios decide revelarle los planes que tiene acerca de Sodoma y Gomorra. Esto es lo que más adelante Dios le va a revelar. Lo que dice en el versículo 17 acerca de que no iba a encubrir lo que iba a hacer, se estaba refiriendo a aquellos planes que Dios tenía acerca de Sodoma y Gomorra. Y Dios lo hacía hacia Abraham por esa amistad y como una manera también de que pudiera Abraham interceder por aquellas poblaciones. Porque Dios nos manda a nosotros, nos revela sus planes para que nosotros podamos también ser de bendición para otras personas.
para que nosotros intercedamos por aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen el Evangelio. Así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, esto lo veremos en el capítulo que corresponda a esto, pero ustedes conocen la historia, cómo intercede, le dice, Señor, si quedaren 50 justos, ¿los vas a destruir? No, le dice el Señor, si quedaren 10, y así va Abraham intercediendo constantemente, porque Dios quería revelarle ese plan porque era su amigo. Ese es el tipo de relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo para ser considerados como sus amigos. La fe o más bien nuestra fe y nuestra obediencia son los pilares que sostienen nuestra amistad con nuestro Señor Jesucristo. No puede haber nada más que sostenga esa amistad, que fortalezca, sino la fe y la obediencia que le tengamos a Él. Y es de la manera en que Dios le muestra a Abraham los planes que tiene acerca de Sodoma y Gomorra, así como Cristo también desea enseñarnos a nosotros todo el plan de Dios, todos los planes del Dios Padre. Cristo desea enseñarlos a nosotros para que nosotros también aprendamos a caminar en la voluntad de Dios. En Juan capítulo 15, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué relación más grande Cristo nos ofrece a nosotros que una relación de amistad para enseñarnos todos los planes de Dios? Pero la pregunta para nosotros sería, ¿realmente nosotros estamos cultivando una relación con Cristo para ser llamados sus amigos? ¿Realmente tenemos nosotros esa relación con nuestro Señor para que Él desee transmitirnos los planes de Dios, así como Dios lo hizo con Abraham? La confianza que Dios le otorga a Abraham de amistad estaba basada en dos elementos importantes. El primer elemento era el propósito por el cual Dios lo había elegido, que era hacer de él una gran nación y ser de bendición para todas las familias de la tierra, como ya lo hemos visto. Ese es el primer elemento por medio del cual Dios cumpliría los propósitos en Abraham. Ese es el primer elemento. Dice el versículo 17 y 18, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice el 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Entonces, este elemento es en el que se basa la confianza de amistad de Dios para Abraham para revelarle los planes. Y el segundo elemento de confianza era la responsabilidad que Abraham tomaría de transmitir a sus generaciones el conocimiento de Dios, que los preparara para andar en sus caminos. Entonces, estas dos partes de este pasaje que estamos considerando, el que Dios hubiera elegido a Abraham para hacer de él una gran nación, para ser de bendición para todas las familias de la tierra, y también de que Abraham había sido elegido para transmitir a sus generaciones el plan de Dios, eran los elementos que conformaban esa amistad y que servirían para que Dios revelara o cumpliera más bien las promesas que le había dado a Abraham. Dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
La elección que Dios hace de Abraham, además del propósito que ya vimos, era de que ejerciera su autoridad para discipular a su familia. Y esto, hermanos, de acuerdo a este versículo, no se trataba de que Dios vio que Abraham en un futuro mandaría a sus hijos a andar en los caminos de Dios. Aparentemente el versículo cuando dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, nos está hablando acerca de que hay un preconocimiento de Dios respecto a lo que iba a hacer Abraham. Pero aquí no se trata de un preconocimiento. Hay una elección soberana de parte de Dios para que Abraham instruya a sus hijos. La Biblia de las Américas lo dice de forma más clara. Dice en Génesis 18:19 la Biblia de las Américas, porque yo lo he escogido. Si se fijan, Reina Valera dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Por eso se tiene la idea como que Dios hubiera previsto que como Abraham iba en el futuro a mandar a instruir a sus hijos, entonces yo voy a cumplir las promesas. No, Dios, como dice la versión de las Américas, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y es importante, hermanos, que nosotros lo veamos en este contexto de la elección, porque tiene más peso sobre nuestra obligación que tenemos como padres. Hemos sido elegidos nosotros. Nosotros hemos sido elegidos para instruir a nuestros hijos. No depende de nosotros, no ha habido en nosotros una motivación de instruir a nuestros hijos. Ha sido una elección soberana de Dios el que nosotros instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Dios nos ha elegido para ello y debemos de temer si no lo hacemos. Abraham tenía la responsabilidad de formar generaciones en el temor de Dios. Dios no lo eligió únicamente para bendecirlo, para darle una tierra por posesión, para hacer de él una gran nación, para ser benditas en él todas las familias de la tierra. Dios lo eligió a Abraham también para que esa bendición afectara también a su casa y a su descendencia. Pero esa bendición que Dios daba a Abraham y que se cumpliría en Abraham, vendría como consecuencia de que Dios instruyera a su familia en los caminos de Dios. Por eso dice el versículo 19, porque yo sé que mandará, o como dice la versión de las Américas, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Y cuál sería el resultado de esto? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, yo lo he escogido para que instruya a su familia y de esa manera reciba las bendiciones que lo he prometido. Esa era la condición. Estos caminos que Abraham les enseñaría a su familia, esos caminos que Dios demandaba en Abraham, esos mismos caminos son los que lo llevarían a Cristo. Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura lleva a Cristo. Lo mismo en esta promesa que Dios le hace a Abraham, Cristo era la promesa. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa era la promesa dada a Abraham. La promesa dada a Abraham no era para él y para la descendencia natural israelita. Esa era una promesa terrenal que venía implícita ahí.
pero la verdadera promesa era la promesa espiritual que Dios le daba a Abraham para su simiente, que era Cristo, y para todos aquellos que pertenecen a Cristo. Abraham es elegido para formar una familia que glorificara el nombre de Dios y que a su vez esas enseñanzas se fueran transmitiendo a través de todas las generaciones. Dios elige a Abraham con una intención clara, que instruyera a su familia en los caminos del Señor. Y esta elección no se trataba solo de espiritual, también se trataba de que Abraham instruyera a su familia de una manera educativa, de una manera moral. Porque una verdadera fe en el Señor se refleja en una casa que camina de acuerdo a los principios de Dios y de manera ética también, de manera moral también. Esa es la huella que deja en una casa la enseñanza de la palabra de Dios. Abraham fue llamado para influir en su descendencia, no fue llamado para que él mismo recibiera las bendiciones, no fue llamado de una manera individual. Todas las bendiciones las recibiría la descendencia de Abraham si es que Abraham cumplía con aquello que Dios lo demandaba. Y esa misma responsabilidad que Dios demandó de Abraham es la misma responsabilidad que Dios demanda de nosotros. Vivimos en una época donde los valores han sido cambiados, han sido trastocados. Las respuestas al propósito por el cual nosotros vivimos, la gente lo busca en filosofías humanas. Se le da más valor a los pensamientos vanos, a los pensamientos ambiciosos, egoístas, de personas famosas que no tienen el conocimiento de la verdad de Dios. Vean ustedes, hermanos, las publicidades, la televisión, las redes sociales. ¿Cómo se le da más valor a lo que dicen incluso personas que no tienen valor? Si una persona famosa está caminando de manera inmoral, pero emite una sentencia, emite una frase que no tiene ningún peso espiritual, las personas se la creen y se queda arraigado en ellos. Una persona un artista que no tiene ni idea de lo que es la palabra de Dios, puede penetrar en las personas de tal manera que las personas le creen más a ellos que incluso cuando se le comparte la palabra de Dios. Está lleno de eso, hermanos. Se les da mucha credibilidad a esas personas, a motivadores profesionales, deportistas que también no tienen conocimiento de Dios, pero hablan como si lo tuvieran y trastornan la mente de las personas. Pero lo que Dios busca es hogares transformados. La fe que no se transmite se pierde. Nosotros estamos llamados a ser padres que discipulen, madres que enseñen, hogares que reflejen el reino de Dios. Eso es a lo que nosotros somos llamados, a llevar a nuestros hijos al conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene más valor para sus vidas. El factor principal para educar a nuestros hijos en los caminos de Dios debe de ser el de glorificar a Dios. Debe de haber un aliciente para eso. Debe de haber una motivación para que nosotros como padres, como madres, enseñemos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y esa motivación es el de glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese debería de ser el factor principal para que nosotros enseñemos a nuestra familia a caminar por los caminos de Dios. Pero también hay otro factor
que nos mueve a enseñarles a nuestros hijos a andar en los caminos. Es un factor de mucho peso para nosotros. Y este debería de ser el que nosotros estemos preocupados para prepararlos en esta vida para la vida venidera. ¿Cuánto dolor debe de haber en un padre, hermanos, un padre que cree en la palabra de Dios, el ver que sus hijos no andan caminando en la verdad? Nosotros sabemos cuál es el destino de todos aquellos que no están en Cristo. Sabemos qué es lo que les espera a aquellas personas que han rechazado el mensaje del Evangelio. Con mayor razón, nosotros como padres debemos de estar preocupados constantemente por preparar a nuestros hijos en esta vida para la vida venidera. Esa debería de ser nuestra mayor preocupación. No prepararlos para que sean, como decía la frase del principio, no prepararlos para que sean unos excelentes abogados o médicos, deportistas, artistas. No tiene nada de malo y es bueno hacer hombres y mujeres útiles a la sociedad, pero esa no debería de ser nuestra prioridad. Porque aquellas cosas son cosas temporales. Las cosas eternas son las que deberían de motivarnos a nosotros a llevar a nuestros hijos por los caminos de Dios. Cristo nos deja un ejemplo fiel de alguien que no solo instruye a sus hijos, sino que también los redime, los rescata, los salva. Ese fue el propósito de Cristo. Llevarnos a una amistad con Dios, rescatarnos de la vida que vivíamos. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de aprender de Él. Hebreos 2:10 dice que Él es el autor de la salvación y el que lleva muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, para nosotros, el formar una familia de fe encuentra su plenitud en que nosotros enseñemos a nuestros hijos de Cristo. Porque Jesús no solo enseñó el camino, no solo nos mostró el camino al Padre, Él es el camino, dice Juan 14:6. Porque en Él se revela perfectamente la justicia de Dios. Nosotros no podemos caminar en justicia si no actuamos con el poder de Cristo. Por eso la vida de obediencia y el sacrificio de Cristo nos abren el camino para vivir una vida de rectitud ante Dios. La vida de rectitud que Dios demanda. Por eso la importancia de que nosotros mostremos a Cristo a nuestra familia. El resultado de esta obediencia de Abraham sería el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Dice la segunda parte del versículo 19, dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es el pináculo, este es el fin, o ese es el cumplimiento de los 3 versículos que hemos analizado. Primeramente, Dios le da la amistad de Abraham. Dios le muestra la amistad de Abraham. Y le muestra la amistad a Abraham por aquella elección que Dios hace de él. Por aquello que Abraham iba a hacer en base a la elección de Dios. Y el resultado de ello, el resultado de la fe y la obediencia de Abraham, era que Dios cumpliría las promesas que le había dado. Porque las promesas de Dios no se reciben de forma automática. Todas las promesas de Dios, si bien son recibidas o concedidas por gracia, están condicionadas a la respuesta que los hombres hacen a sus demandas. Hay una condición para que nosotros recibamos las promesas de Dios, que aunque nos son otorgadas por gracia, siempre van a estar condicionadas a la respuesta que nosotros hagamos a aquello que Dios ha demandado de nosotros. Abraham recibiría lo prometido porque caminaría en fidelidad, porque dice la Escritura, 1 Samuel 2:30, que Dios honra a los que lo honran. La obediencia es el motor que mueve el cumplimiento de las promesas. Y aunque Dios es soberano y fiel,
Él decide utilizar la fidelidad humana como un medio para manifestar su fidelidad divina. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo y por medio de Cristo. Dice 2 Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Cristo tenemos garantía, hermanos, y con esto termino. La fidelidad de Dios nos asegura que aun cuando nosotros fallamos, su gracia nos sostiene y sus promesas no se cancelan, sino que se cumplen, pero que se cumplen en Cristo, no en nosotros, no en nuestra fidelidad porque nosotros somos infieles. Las promesas se cumplen en nosotros por medio de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Como padres y como madres debemos asumir nuestra responsabilidad. Nosotros no debemos de delegar a la iglesia lo que debemos de hacer en nuestra casa. Nuestro hogar es nuestro primer campo misionero, no la iglesia. Como padres y como madres, nuestra obligación no es dejarle al pastor o a los hermanos la instrucción espiritual de nuestros hijos. Es una ayuda, pero la responsabilidad de nosotros en nuestro hogar debe de ser acatadas como padres y como madres. Nuestra respuesta de fe y obediencia no solo afecta nuestro destino. El que nosotros seamos obedientes a Dios no únicamente va a afectarnos a nosotros mismos, sino que va a afectar a nuestra casa y a las futuras generaciones. ¿Y cómo desea usted que su casa sea afectada? ¿Para bien, para vida eterna o para mal? Nosotros debemos de caminar en el camino del Señor siempre poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros como Abraham estamos llamados a vivir una vida conforme a la justicia de Dios y transmitir esa justicia y esa fe a nuestras futuras generaciones, a nuestras próximas generaciones. Porque la fidelidad a este llamado es lo que va a permitir que Dios cumpla sus promesas en nosotros. No podemos brincar eso. A Abraham se le dijo: te he elegido para que instruyas a tu familia y de esa manera cumpliré las promesas que te he dado. Y es lo mismo que viene para nosotros. Tenemos promesas de Dios de vida eterna. Tenemos muchas promesas que las Escrituras nos dan, pero esas promesas se van a cumplir de acuerdo a la fidelidad que nosotros mostremos para llevar a nuestra familia por los caminos de Dios. Hay un propósito en la vida para cada uno de nosotros, pero este propósito no se va a cumplir si nosotros somos infieles. Enseñémosle, hermanos, a nuestros hijos de Cristo. Vamos a orar.